Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Patricia. Bueno, a ver, ¿qué vamos a mirar hoy? Bueno, vamos a hablar de una figura muy querida para el arte y la cultura de Rosario, que es Hilarión Hernández Larguía. A menudo es evocado a través de su labor arquitectónica, la que desarrolló con Juan Manuel Newton, por ejemplo, esa vasta obra de viviendas que hacen diversos estilos neocolonial, normando, deco, neorrenacimiento, pintoresquista, etcétera, para el Banco de la Vivienda, por ejemplo, en el pasaje Monroe y las zonas aledañas, ¿no? 9 de Julio y Ovidio Lago, por Qué ejemplo. Zona preciosa esa, bueno, que todo, es patrimonio, no se puede todo tocar. eso es construcción de Hilarión. Ah, es divina. Claro, eran... Es una manzana sí, sí. que es muy particular porque tiene edificios alrededor, Sí. pero esa manzana no se puede tocar. Exacto. Y hay otras zonas de la ciudad que tienen las casas del Banco de la Vivienda que las hacía Hilarión. En realidad es un arquitecto que tiene una vastísima obra en ese campo y muy interesante, muy ecléctica, era un tipo muy dúctil, pero más allá de esta actividad, lo vamos a evocar ahora como constructor y primer director del Museo Municipal de Bellas Artes, Juan B. Castañino, es decir, y su gestión desarrollada entre 1937 y 1945. Es una gestión que se desplegó paralelamente a la de Manuel Castañino en la flamante, es decir, recientemente creada Dirección Municipal de Cultura hasta 1944. O sea que en 1937 se reemplazan instituciones preexistentes que adoptan nuevos nombres y nuevas funciones. O sea, las antiguas comisiones de Bellas Artes se transforman en Dirección Municipal de Cultura y el antiguo Museo Municipal de Bellas Artes se convierte en Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino, con su nuevo edificio emplazado donde actualmente Claro, porque está, antes en el Parque comentabas vos Independencia. que estaba en el centro. Claro, anteriormente era una vieja casona en la calle de Santa Fe. Entonces, cuando se crea este museo, se crea también esta otra institución y ambas tienen una orientación netamente modernista, es decir, orientada hacia el arte más actual. Lo interesante es que durante la gestión de Hilarión Hernández Larguía, el museo prácticamente duplicó el número de obras que componían su patrimonio. Pero no se trataba solamente de atesorar y de conservar un acervo, sino de cumplir una función educativa para alcanzar una amplia repercusión social. O sea que el museo debía llegar a la sociedad, a la comunidad. Es decir, que junto a las compras, a las donaciones, está la política de premios y salones, que fue una vía privilegiada para la ampliación de ese patrimonio. ¿Por qué? A los salones ya tradicionales, digamos los antiguos salones de otoño que databan de 1917, que fueron el origen de toda la institucionalización del campo artístico rosarino, digamos, se crea el Salón Rosario. O sea, que era el salón que tenía una amplia repercusión nacional, convocaba artistas de todas las locaciones del país. ¿No era así el Salón de Otoño? El Salón de Otoño era así, o sea, el Salón de Otoño se convierte en Salón de Claro. Rosario. Entonces sigue manteniendo ese carácter nacional, nada más que con una nueva, digamos, designación y una repercusión importante. Por otro lado, a esto se suma el Salón Anual de Artistas Rosarinos, dedicado específicamente a la producción local, para estimular la producción local. Y a esos dos se suma los salones de grabados, los novísimos salones de grabados, dedicados específicamente al cultivo de esa disciplina, las variantes del grabado. ¿Cuáles habrán sido los nombres que aparecían ahí en ese los nombres salón? Los nombres más brillantes del arte argentino de ese periodo. ¿Por qué? Son espacios que se crean paralelamente al desarrollo del arte moderno argentino. Son un circuito de salones y museos modernos
que datan de los años 10, de los años 20, que se reciclan en los años 30, pero que tienen una vieja data, de manera que todo ese circuito de salones y premios, todo ese circuito de museos, se enriquece con el desarrollo del arte argentino y contribuye al desarrollo del arte argentino, ¿no? Entonces, a través de esos salones se incorporan obras, una gran cantidad de obras, que permiten al castañino armar una narración del arte argentino desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que es una narración que a su vez se inscribe en una narración mayor, que es una narración sobre el arte occidental. ¿Y cómo se hace? Bueno, precisamente porque la familia Castañino dona una importantísima colección de arte europeo a la ciudad, que es un hecho verdaderamente encomiable, insólito, relevante en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de un patrimonio firmas, de grandes firmas y económicamente. Sí, era una cosa grandiosa, y eso se destina a la comunidad, se destina a la sociedad, se destina a los habitantes de la ciudad y del país. Entonces es una cosa verdaderamente admirable, esa colección Castañino, que da cuenta del arte occidental, digamos, entre el siglo XV y el siglo XIX, más o menos. Y también se crea otra cosa sumamente ingeniosa, que es el Museo de Reproducciones Gráficas. ¿Qué es el Museo de Reproducciones Gráficas? Por favor. Bueno, justamente, reproducciones de altísimo nivel de artistas impresionistas, posimpresionistas del comienzo del siglo XX, enmarcadas perfectamente, lo que se llamaba con marcos museos, destinados a la comunidad, que no se enriquecía a través de los libros. Estamos hablando de copias de obras de arte. Claro, que llegaban copias muy bien hechas. Reproducciones fotográficas de fotográficas. Obras, claro, ¿no? Digamos, con los métodos que existían en ese momento de reproductibilidad de obras famosas, es decir, obras de los impresionistas, obras de Gauguin, de Van Gogh, de Monet, etcétera. ¿Y eso estaba en una sala? Eso estaba en el museo, que podía ser una exposición o podían itinerar. Ese museo de reproducciones gráficas itineraba, y era para aquella gente que no leía un libro sobre el impresionismo, sobre el fauvismo, sobre el postimpresionismo, que mucha gente los tenía en su casa, sino gente que eran visitantes ocasionales de museos. Bueno, pero para la divulgación es fantástico, porque te acerca el arte, te acerca las obras. Estaba pensado justamente para llegar a la gente, para llegar al público, ¿no? Al mismo tiempo se amplió notablemente la biblioteca y la afluencia de exposiciones. El museo mandaba exposiciones, por ejemplo, a Santa Fe, a los museos santafesinos, y recibía exposiciones, no solo nacionales, como por ejemplo una gran exposición dedicada al grabado, que hacen los hermanos González Garaño, que eran grandes coleccionistas de grabado e iconografía del siglo XIX. Se hace una muestra espectacular de grabado en la Argentina, con un catálogo libro verdaderamente ambicioso, ¿no? La muestra de cientos y cientos de obras. Sino que además recibían exposiciones de arte francés, de arte británico, de arte norteamericano. El arte francés fue algo espectacular, que llega primero a Buenos Aires y luego a Rosario, con las obras de Delacroix, por ejemplo, que es una muestra que la agarra la guerra en el medio, porque llega en 1939. Estás hablando de una Rosario con un auge total de lo artístico, ¿no? Absolutamente. Hace 100 años. Bueno, Hilario Hernández Larguía fue fabuloso. Lo que pasa es que estuvo por poco tiempo. Horacio Caillet-Bois, por ejemplo, estuvo en el Museo Rosa Galisteo de Santa Fe décadas y décadas. Hilarión estuvo unos pocos años. Y fue una dirección no igualada. Hasta el presente, no igualada. Quiero terminar otra cosa. También se trazaron correas de transmisión con instituciones como la Escuela Experimental Carrasco, con la cual Hilario Hernández Larguía estaba muy ligado por su vínculo con las hermanas Cossettini. Por la escuela primaria de Zona Norte, estás hablando, del Verdi. Exactamente. Con la escuela, digamos, experimental Carrasco, que tenía, digamos, una orientación hacia el escolanovismo, la escuela nueva, que era
revolucionaria, digamos, de avanzada. La escuela, ¿no?, de la señorita Olga de Mario Piazza da cuenta, exacto, de esto, ¿no? En 2017 se cumplieron 80 años y se hizo una muestra titulada Un Museo Moderno. Fue una gestión absolutamente modernista que ilustró sobre las nuevas tendencias, cumpliendo un rol fundamentalmente pedagógico, ¿no? De allí los cursos, las conferencias, las exposiciones que trataban de incorporar un nuevo público. Y cuando uno mira las fotos de la época, ve actos masivos donde el museo está absolutamente saturado de gente, ¿no? Que había música, había cursos y conferencias de los principales críticos de arte, los artistas más importantes del país llegaban a exponer. O sea que fue un periodo brillante, porque Hilarión Hernández Larguía, además, lo interesante es que pone sus vínculos sociales y familiares al servicio de la gente. Cuando hablas sobre estas personas que fueron tan importantes para la cultura, para cimientos, para gestión, para el posicionamiento y el abrirlo a la comunidad, el acercar, ¿no? ¿De dónde nutren ellos en su formación? Este hombre, ¿de dónde se había nutrido con estas ideas de la cultura pública? Sí, él era un tipo muy progresista que ya en 1932 forma parte de las antiguas comisiones de cultura, de las antiguas comisiones de bellas artes, como se denominaban por entonces, y después está a cargo del museo, cuando Manuel Castañino estaba a cargo de la Dirección Municipal de Cultura, ¿no? Que es otra figura que lo acompaña. Pero él venía de una familia, sobre todo por los vínculos de su propia esposa, que era Lucía Correa Morales, que era hija de Lucio Correa Morales, uno de los primeros escultores argentinos, y de Lina González Hacha, que fue una de las primeras mujeres geógrafas, una de las primeras mujeres científicas, que a su vez ambos estaban vinculados al mundo de la cultura, por vínculos familiares, eran parientes de Ambrosetti, uno de los primeros arqueólogos. Una de sus hijas estaba casada con Paco de Aparicio, que fue el director del Museo Etnográfico. La otra estaba casada con Irurtia, uno de los grandes escultores. Y la otra, Lucía Correa Morales, con Hilarión. O sea que había vínculos sociales y familiares que ligaban al mundo de la cultura. Yo fui muy amigo de Iván Hernández Larguía, uno de los hijos. Y recuerdo que cuando yo concursé, Iván, que siempre nos regalaba algo cuando concursábamos en la universidad, me regaló una pequeña dulcera de cerámica inglesa que se la había regalado Cecilia Grierson cuando él se fue a vivir a Buenos Aires, la primera médica argentina, ¿no? Sí. Es decir, era una familia muy ligada al desarrollo de la cultura, ¿no?, en el país, y con una perspectiva social además, muy interesante. Gente de un origen, digamos, de un viejo patriciado, pero a diferencia de otros que eran sencillamente feudales, digamos, eran tipos que pensaban en la sociedad, que pensaban en la gente, que pensaban en un arte y una cultura especializadas, pero siempre volcada al mundo, volcada a la comunidad, volcada a su ciudad. Y así obró Hilarión, que realmente fue el gran director del museo, ¿no?, recordado hasta hoy, siempre como arquitecto, fue uno de los grandes arquitectos rosarinos, pero también fue un gestor sin igual. Creo que yo como historiador lo reconozco porque además realizó una conferencia sobre el panorama del arte en Rosario en 1958, que es un antecedente también para sentar las bases de la historiografía del arte en Rosario. O sea que cuando uno reconoce los antecedentes de la profesión, hay que remitirse a esta gente, ¿no? Claro. Que además era gente muy generosa. Yo recuerdo muchísimas anécdotas, digamos, que a través de Iván conversábamos muchísimo de todas estas cosas, y él tenía un recuerdo muy vivo, contaba con mucho color todas estas cosas que tenían que ver con su padre, con su abuela, con su abuelo, con su familia, que estaban muy, muy ligados a la cultura. Y son cosas que vale la pena recordar para saber dónde estamos parados, claro, y saber a dónde podemos ir, ¿no? Sí, totalmente. Creo que sí. Claro que sí. Por eso es tan importante este espacio, ¿no? Y aprovecharte, escucharte atentamente. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Bueno, nos reencontramos el próximo sábado con Guillermo Fantoni aquí en Happening por Radio Universidad.
sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.